Y entonces estamos en vivo. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar acompañándonos aquí en nuestro estudio, donde estamos aprendiendo a hacer iglesia. Sí, Edward, rueda la cámara porque Edward está comiendo, haciendo codiciar a todos una mamá que nos consienta. Bendiciones a todos, qué rico estar aquí con ustedes, Elizabeth, Adriana, Edward, gracias a los que nos están acompañando a través de nuestro canal de Facebook. Si ustedes quieren estar aquí en sala para participar en la discusión, porque la discusión de hoy va a ser muy rica, y aquí, ojalá esto dé para debate, ojalá no todos estemos de acuerdo, porque vamos a tocar un tema álgido, como todo lo que hemos visto que está pasando en la iglesia. Recordemos que después de aquel día de Pentecostés, cuando reciben el Espíritu Santo, la iglesia comienza a crecer, comienzan los apóstoles a predicar, pero también comienzan los problemas, comienzan las diferencias. La iglesia no es perfecta desde su origen. Y en medio de esa imperfección, eso lo hace todavía más hermosa por la dependencia que tenemos del Espíritu Santo. No podemos confiar en nosotros mismos. Vimos como, por ejemplo, los griegos, los que no eran judíos, sentían que estaban descuidando a las viudas griegas. Vimos como los apóstoles se levantan y piden, elijan ustedes quiénes van a servir las mesas. Eligen a un grupo de varones llenos del Espíritu Santo con otra serie de características, matan a Esteban, luego el asesino, el que sistematiza la persecución y el asesinato a los cristianos, Saulo de Tarso, termina convirtiéndose al cristianismo, termina siendo una persona importantísima para la iglesia. Comienza la predicación, comienza a crecer la iglesia, pero también comienzan las divisiones. ¿Cómo así que usted, Pedro, se mete en casa de un gentil? Se va a contaminar, y Pedro les cuenta cómo recibe Cornelio y toda su familia el bautismo del Espíritu Santo. Luego Pablo y Bernabé se van a predicar, los persiguen, quieren matarlos, y se enfrentan no solamente con la persecución externa, sino ahora también con la persecución interna. Porque, hola Angeliquilla, ¿cómo vas? Porque en medio de toda esta predicación, en medio de todo este tumulto y todo eso que está pasando, también los fariseos creyeron. Sorpresivamente, muchos fariseos creyeron, se convirtieron al cristianismo, pero, oh rayos, los persigue, les pesan sus propias doctrinas. Ustedes tienen que guardar la ley. Otra vez se pelea la iglesia, pero logran superarlo. La última vez que nos reunimos, la semana pasada, no, qué pena, tuve que bautizar a alguien, gracias a Dios. Estamos bautizados, estamos haciendo discípulos. Hola Isa, buenas noches. Y entonces, en medio de todo esto, pues Pablo y Bernabé se pelean, se separan, y hoy vamos a ver qué pasa luego de esta separación. Todo por Juan Marcos. Entonces, vamos a ver qué sigue pasando aquí. Y nuevamente, buenas noches a todos. Si ustedes quieren, les recuerdo, si ustedes quieren participar aquí en sala, solamente pidan el link y con muchísimo gusto estamos por aquí. Gladys Quiroga, buenas noches, gracias por el saludo tan bonita. Qué rico cuando nos saludan. Entonces vamos a leer, hoy estamos entrando al capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ponerle la mirada a los versículos, a la porción que va de los versículos 1 al 5. ¿Quién quiere hacer los honores? Mientras yo tomo el tinto que se me va a enfriar. Gracias, Adriana. Ay, la vi. Claro, entonces vamos a leer Hechos 16 del 1 al 5. Dice, llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego.
Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la ley y crecían en número día tras día. Gracias, Adri. ¿Quién quiere hacer una oración para comenzar? Listo, Angélica, ore. Ay, Angélica, no sea rogada, por favor. Angélica, se durmió Angélica. Se durmió Angélica. ¿Alguien puede despertar? Timoteo. Tiberio, despierte a Angélica. Dale, Angeliquilla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí. Que seas tú obrando en nuestras vidas para que podamos aprender. Obra en la vida de Adriana, Señor, para que tú la uses, Padre bueno y maravilloso. Y úsanos a nosotros también, ayúdanos a entender, danos sabiduría, entendimiento, Padre nuestro. Te necesitamos, Señor, necesitamos escuchar tu palabra y necesitamos aprender cada día más de tu palabra, Padre bueno y maravilloso. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Angeliquilla. Tiberius Romanus. Ok, entonces estamos aquí. Ya hemos aprendido mucho en cuanto a todos estos, llamémoslo errores o impases que ha habido en la iglesia, que realmente la iglesia no es perfecta, somos humanos, nos equivocamos y entonces hemos visto cómo han cedido en algunos puntos, cómo se han escuchado unos a otros. Sin embargo, la ruptura entre Pablo y Bernabé fue fuerte. Ahí no hubo reconciliación alguna. Pero entonces ahora, ¿qué está pasando en el versículo 1 del capítulo 16? ¿Quién quiere leerlo y comentarlo? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, acá dice, llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. O sea, llega a Derbe Pablo, se encuentra con un discípulo, Timoteo, y es hijo de una mujer creyente, o sea, judía creyente, y el papá es griego. Son de un pueblo judío y de un pueblo que no era judío. Ok. ¿Ustedes recuerdan algo, alguna particularidad? ¿Derbe habrá sido nombrada antes? Me saludan. ¿No fue donde apedrearon a Pablo y a Bernabé? Vamos a ver, ¿será que sí? Vamos al capítulo 14, vamos a echarle una miradita, un recorderis al capítulo 14 y leamos, leamos el versículo 1 hasta el 7, porfis. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Gracias, Angeliquilla. Entonces, aquí estamos viendo a dónde llegaron ellos. A Listra y a Derbe.
Ok, ¿y qué particularidad entonces con lo que acabamos de leer ven ustedes de este lugar? ¿Ustedes se acuerdan cuál era el plan de Pablo y Bernabé? ¿Qué fue lo que le dijo Pablo a Bernabé? Ah, se les olvidó. ¿Llevar el evangelio a los griegos, a los gentiles? Eso ya lo estaban haciendo, Eli. Ok, perdón. ¿Quién quiere leer 15:36, porfa? Isa. La tengo. Buenas noches. Bingo. Ajá. Unos días después, Pablo le dijo a Bernabé, hemos anunciado el mensaje del Señor en muchos lugares. Volvamos y visitemos a los hermanos para ver cómo les ha ido. Ok. Ese era el plan, ver cómo devolverse de alguna manera para ver cómo les había ido en donde habían predicado inicialmente. Y entonces ahora, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaba Pablo? En Derbe, fueron a donde habían estado predicando, fueron a Derbe a ver cómo les había ido. Ok, y entonces, particularidades aquí, o sea, yo no sé si ustedes notan algo particular aquí, algo chévere, algo bonito, algo que les llame la atención, o todo les parece tipo normal. Cuando analizamos estos versículos, habíamos dicho que era algo genial, o sea, ellos hicieron la obra y se devolvieron a ver cómo estaba la iglesia, quiénes habían persistido, quiénes estaban cansados, quiénes tenían sus brazos caídos. Entonces, qué chévere. No se trata de hacer discípulos y de predicar la palabra y dejarlo ahí, sino que lo bonito es que sigamos ahí con ellos, ¿no? Al lado de ellos, creciendo con ellos en la palabra. Y ellos van haciendo eso. Importantísimo, importantísimo eso, Elizabeth, porque a veces nos conformamos con yendo, predica el evangelio. Entonces hay mucha gente que la lectura que hace de eso es, bueno, yo fui y me estaba comiendo un perrito caliente, entonces le prediqué al vendedor de perritos calientes y más nunca lo vi, pero yo hice la obra. Entonces, no, estar pendientes de la gente, estar mirando qué hacen, cómo están, cómo siguen. Ed, ¿tú querías decir algo? Me parecía chévere cómo la predicación de ellos va dando fruto, ¿sí? Porque pareciera que allá donde habían estado en Listra y Derbe, pues está como creciendo el evangelio. Y entonces en este, dice cierto discípulo llamado Timoteo, pues parecía que era alguien que pues está como entendiendo, está como creciendo en la fe. Ok, súper importante. Entonces aquí ya vemos que hay discípulos en Listra y Derbe. Ya hay discípulos y Timoteo es un discípulo. ¿Y qué particularidad tiene Timoteo? Isa. Acá en el versículo 1 pues describe una familia, ¿no? Agregando a lo que dice Edward, dice que Timoteo vivía allí, vivía en Derbe, y la mamá era judía creyente, pero el papá era griego. Entonces uno diría, el papá pues no lo describe como un creyente, ¿no? O sea, ahí aparentemente uno diría como que los creyentes eran Timoteo y la mamá. No describe como un creyente al papá que era griego, ¿no? Entonces, no sé, hoy en día uno dice, no, en esa familia, pues no sé, Adriana y Edward, el papá no, ¿sí? Como que, pues no se escapa de hoy en día muchas de nuestras familias. Me parece bonito, ¿no? O sea, llegaba la familia por uno de ellos, en la palabra. Entonces, lo describo como una familia como hoy en día puede llegar a sucedernos, ¿no? Sí, qué importante eso, y qué bonito, porque la mamá mantenía la fe. Y aquí, como dice Isa,
pues no dice que el papá fuera creyente o que no fuera creyente, pero la forma en que Lucas está escribiendo a uno le hace pensar que pues el señor no era creyente, el papá, nada que ver. Pero ahí estaba Timoteo. ¿Qué importancia le ven ustedes a eso? Esto de que, bueno, no sé, yo lo veo así como tan bonito. Ahí está la mujer. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que se han encontrado con gente que piensa que el Dios bíblico es un Dios machista, un Dios misógino, que la mujer en el cristianismo es nada. Yo me he encontrado con gente que piensa eso y que escribe sobre eso y lo sigue mucha gente que piensa esas cosas, pero yo estoy viendo aquí una iglesia fuerte del lado de las mujeres. Las mujeres no eran poca cosa en la iglesia primitiva, aunque después en el transcurrir de la historia puede haber existido un rezago importante de la mujer dentro de las labores principales del cristianismo, pues yo aquí estoy viendo una mamá fuerte, además judía, que las mujeres judías no es que eran unas empoderadas, no, una mujer que era sumisa, que sabía cuál era su lugar, sin embargo, ella tiene que haberle estado predicando a su hijo. Y allí estaba la mamá llevando a su hijo a la fe, supongo yo, o tal vez Timoteo fue el que llevó a la mamá a creer. Pero algo está pasando aquí, ¿qué dice Eli? Pues algo está pasando ahí, pero no estoy de acuerdo contigo, sino que ya me alentaría algunos versículos. No sé si me puede adelantar. Adelante, se llama, Bueno, o sea, tú dices, ve una mujer empoderada, una mujer fuerte, una mujer, bueno, todos los sinónimos que queramos ponerle. Yo no la veo así. No, precisamente, es que la mujer judía no era así. Yo la veo más bien es como una mujer rezagada y quietica ahí. Bueno, bien porque llevó a su hijo a que creyera, ¿no? Pero ¿por qué entonces no lo circuncidaron a los 8 días de haber nacido? Si era una mujer de fe, si era una mujer dada, te casaría con el griego y el griego le diría, qué pena contigo, pero mi hijo no lo dejó circuncidar. Y ella obedeció, si era tan empoderada y tan fuerte. No, yo no digo Elizabeth, yo estoy diciendo todo lo contrario. Por eso, entonces no estoy de acuerdo contigo y entremos en debate. Exacto, la mujer judía no era una mujer que iba a discutirle al esposo ninguna decisión, porque la mujer judía se sometía. Exacto, se sujetaba a su marido. Así fue criada y así era la mamá de Timoteo. Pero si ella sabía que era un pacto hasta el fin del fin, o sea que se tenía que cumplir impajaritablemente, ¿por qué no lo hizo? Bueno, se sometió ahí es donde yo voy, o sea, no era que fuera una mujer como de raca mandaca y acá se hace lo que yo quiero y tal cosita. Entonces ahí es donde digo, yo creo que ella no era así, era más bien sumisa, pero bueno, gracias a Dios le predicó a su hijo y su hijo también creía. O sea, me llama la atención porque no se circuncidó, ¿sí? Ahí es donde yo voy. Okay. Y porque lo vienen a circuncidar ahorita y creo que Pablo es el que lo circuncida. Ok, gracias Eli. ¿Qué dice Isabel? Pues bueno, no sé si más adelante es más una pregunta. Siendo una judía creyente, bueno, no sé si voy a hablar mal de la señora, cómo estaba casada con un griego no creyente, ¿no? Pues porque hasta donde como que ellos eran celosos en esa parte, ¿no? Como que se casaban era entre sí. Entonces, pues no sé, ya es como esta judía creyente llegó a casarse con un griego, ¿no? Me causaba, pues yendo ya hasta donde se cumplía, o fue que ella ya
era no creyente, se casó con este señor griego y después se volvió creyente, no sé, ya es como preguntas así porque me llama la atención eso de que ella era judía creyente y el esposo era griego y aparentemente no creyente. Sí, sí, ellos eran como tan radicales en sus temas de cumplir la ley. Me llama la atención esa Ok. parte. Vale, vamos a ver si logramos responder eso que dice Elizabeth. Sí, a lo que dice Isa, ¿no? Porque también se decía que si un extranjero llegaba a formar parte o quería formar parte del pueblo judío, tenía que circuncidarse. O sea que puede uno entender, acá no lo dice, soy yo, es que él no llegó al pueblo judío, sino que ella llegó a los griegos. Ujú. Y entonces aquí tenemos un problema de conceptos y yo creo que es algo muy normal dentro de la iglesia, porque cuando uno lee la historia del cristianismo, uno se da cuenta que llamaban griegos no solamente, o gentiles, no solamente a los que no eran judíos, sino también a los judíos de la dispersión que no volvieron a Jerusalén. Entonces, sí, tenaz, para ellos, o sea, el ego judío era tan grande, usted no es judío. Aunque fuera un hombre, una persona piadosa, formada en lo que ellos llaman las naciones, en lo que estaba alrededor, que podría ser Derbe y Listra en este caso, si no era de Judea, si usted no había vuelto, si usted no era de los que regresó de la dispersión, o sea, con Nehemías, Esdra y todos estos locos, pues ellos los consideraban gentiles, no eran judíos. Y eso es un tema que uno más o menos se ha enterado estudiando la historia, porque los historiadores sí explican un poco más el tema, que en la Biblia nosotros a veces no cachamos quién es judío, perdón, quién es gentil, porque no fue criado en Judea, y quiénes son gentiles porque realmente no conocen al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque para los judíos, formados, criados, crecidos en Judea, para ellos todos, aunque adoraran al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, si usted se creció en Listra y Derbe, hermano, usted no es judío, porque ya estaba contaminado con la cultura de estos pueblos que para ellos eran paganos. Entonces, aquí yo puedo inferir, tal vez equivocadamente, tal vez es un atrevimiento lo que voy a decir, pero si Timoteo no era circuncidado, me imagino que el papá sería del todo no creyente en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, la mamá puede que sí fuera de ascendencia judía, pero criada en las naciones, en lo que ellos llaman las naciones, fuera de Jerusalén. O sea, la chusma esa, los perros, como los llamaban los judíos. Sí, Angélica, no me haga eso, no me grite con esos ojos. Así le llamaban, perros. Es así como nos dicen a nosotros aquí en Colombia los venecos. Ya uno no se pone bravo, o sea, los gentiles, no sé, de hecho Jesús le dice a la mujer sirofenicia, no está bien darle de comer a los perros la comida de los hijos. Y la señora no se pone brava y le dice, ¿qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre? Pues así les decían, perros. Pues aquí puede ser que la mamá de Timoteo no fuera una judía de Judea, sino una mujer que conocía al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tal vez una mujer que hacía la peregrinación a Jerusalén, al templo,
todos los años en la Pascua y las fiestas solemnes, pero no se formó donde tenía que formarse, se casó con otro. Y tampoco es que ellos fueran tan estrictos. De hecho, por eso Dios les daba palo tanto en el Antiguo Testamento, porque se juntaban con mujeres de otras tribus. El tema tribal aquí era fuerte, pero los judíos pues se juntaban también con otros, antes y después de Cristo. Entonces a veces nosotros creemos que todos los judíos eran recontrapiadosos y resulta que no. Aquí la mamá de Timoteo, aquí, como decir, la cachaca se enamoró del costeño, ¿ya? ¿Listo? Y ya, se acabó y se casaron y tuvieron a su chinito que no estaba circuncidado. Pero en el versículo 2, hay algo que les llama la atención aquí, los que nos están acompañando en Facebook, si tienen alguna opinión, porfa, no se la callen, ustedes escriban y cuéntenos qué piensan de este tema. Versículo 2, ¿alguna particularidad? ¿Algo que les parezca interesante, Angélica? Dice que, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ok, ¿qué les hace pensar eso? Que dan buen testimonio de Timoteo. ¿Qué piensas tú, Angélica? Pues que realmente si era una mujer cristiana, ahí está diciendo que daban buen testimonio. La mamá de Timoteo, y pues del papá no dicen mucho, pero pues dice que todos daban buen testimonio, los hermanos que estaban allí, pues sabían que sí daban buen testimonio. Ok, dale, Angélica, gracias. ¿Algún otro comentario en este punto? Pues yo pensaría que pues era como consecuente en cuanto a que era discípulo y era reconocido entre ellos como un discípulo, como un seguidor. Entonces llevaba como una vida consecuente y era reconocido entre los no creyentes, pero él sí era reconocido como un creyente, como llevaba una vida consecuente, o sea, lo que decía y lo que él era como un discípulo de Jesús, para que fuese Ok. reconocido. Ok, ¿quién está dando buen testimonio de Timoteo? Eduardo, ¿tú ibas a decir algo? Creyentes. Bueno, dos cosas. Una, que me llama en el versículo 1 la atención la palabra cierto discípulo. Y entonces me hace pensar como si Timoteo se convirtiera después en alguien conocido o alguien tal vez como importante. Dice cierto discípulo llamado Timoteo, entonces pareciera que fue alguien con cierto reconocimiento, cierta reputación dentro de la iglesia primitiva. Y lo otro, que me parece que si todos daban buen testimonio de él, era un joven como juicioso, como pilo, como honrado, o sea, que me dice, y tan bonito ese muchacho, tan juicioso que es, ¿sí? Entonces, más o menos me imagino así a Timoteo. Ok, vale, Ed. Gracias, Eli. Bueno, a mí me llama la atención es que para Pablo era muy importante el buen testimonio. Y los hermanos, acá dicen los hermanos en Listra y en Iconio, hablaban bien de Timoteo. Acordémonos de lo que le había pasado con Marcos y por eso fue la desunión que hubo, el pleito que hubo con Bernabé, ¿no? Yo no, él no le cometió una embarrada, él nos dejó tirados en la hora, ta. Y entonces le hablan bien de Timoteo, imagínate, pues le cayó ahí de una como argolla el dedo. Ok, entonces, pero fíjense algo,
¿quién está dando buen testimonio de Timoteo? Los creyentes. Tanto judíos como griegos, me imagino, porque dice la gente de Listra y No, ¿quién Iconio. dice, quién dice en el versículo 2, como dice en tu traducción, quién está dando buen testimonio? Sí, los hermanos en Listra y en Iconio. Sí, perfecto, dice. ¿Y cómo? O sea, ¿qué será dar buen testimonio? No sé cómo dirá otras traducciones. Hablar bien de esa persona. Hablar, ¿y qué puede hablar bien uno de una persona dentro de la iglesia? O sea, imaginémonos, vamos a montarnos la película. Están arribando a Derbe y Listra, Pablo y ¿con quién estaba? Con Silas, ¿no? Sí, Silas que se pegó al parche. Silas fue de que acompañar y decir, pues, no, yo me quedo aquí, esto está bueno. Esto está mejor que en Jerusalén. O sea, nosotros no hablamos mucho de eso, pero me encanta porque Silas va a dar un mensaje y Silas se queda con que, ¿qué? Devolverme a Jerusalén ahí esa vaina burocrática. Qué rico, vamos a hacer la obra. Se van para Derbe y Listra. Llegan acá, se bajan, ¡hey, qué hubo! Se saludan, ¿cómo están? ¿No? Entonces, ¿cómo empiezas tú a hablar en la iglesia de alguien que este hombre, que se llama Pablo, no conoce? ¿Cómo han estado las cosas, Isabel, y qué han hecho, y cómo han crecido y están predicando? Y cuéntame, Adriana, ¿y tú qué has visto aquí? ¿Cómo llegan a hablar bien de Timoteo? Pues dando elogios. No, Timoteo se la pasa en todo. Si necesitas algo, él te lleva, él está yendo a, no sé, abre grupos en tal lugar. Si tú necesitas algo, cuenta con él que él está disponible, está dispuesto, ¿sí? Dándole elogios, reconociendo lo que él estaba haciendo. Ok, o sea que algo estaría haciendo Timoteo que la gente está diciendo, llámenlo a él. ¿Qué dice Angélica? Pues que al dar buen testimonio están sirviendo a Jesús, están creyendo, están orando los unos por los otros y que están predicando la palabra. Entonces, esto es testimonio. Ok, o sea que Timoteo estaba moviéndose a tal punto que la gente lo está reconociendo. Y me parece genial porque es que esas no eran iglesias de un liderazgo donde, bueno, vamos a montar el grupo de tal cosa, que no, Timoteo, como dicen ustedes, debe estar ahí moviéndose en todo, en todo, en todo. ¿Qué hacemos? ¿Qué más hacemos? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Dónde se puede ayudar? Además, en una cultura donde había la necesidad de cuidar a las viudas, de cuidar a los huérfanos, de cuidar al extranjero. Entonces, Timoteo estaba probablemente sí en la predicación, en todo. ¿Y quién es ese Timoteo? ¿No? Él es hijo de fulana y el papá sí es que no es creyente, es judío, él es griego. Ah, ok. Entonces, listo, todo el mundo estaba hablando bien de Timoteo, tiene que haber estado haciendo algo genial para que todo el mundo hablara bien de él. Adriana, y en el versículo 3, ¿qué nos sigue contando? Dice el versículo 3. Así que Pablo decidió llevárselo. Y por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Ok. Oh, mucha risa, Adriana. ¿Qué vio usted allí que le provocó la risa? No, pues se me hace como extraño porque Pablo, pues yo he visto pues en otros aspectos pues, de los hechos, que él como que no estaba como muy de acuerdo con que las personas estuvieran circuncidando para cumplir la ley, ¿no? Pero acá vemos que él por causa de los mismos judíos los circuncida. Entonces se me hace como confuso, como raro eso, esa. Sí, Pablo decide.
¿cierto? Sí. ¿Qué dice Eli? Gracias, Adri. No, igual que Adriana, y como la pregunta que tú dejaste, o sea, ¿a fin qué, Pablo? ¿Se circuncida o no se circuncida? Porque él mismo lo circuncidó, o sea, ahí quedamos como que, wow, ¿qué pasó acá? ¿Qué le pasa a Pablo? Y uno empieza a ver tanta bobada que habla y después sale con ese chorro de babas. Pero vamos a ver esto con cuidado. ¿Qué quería Pablo? ¿Qué será lo que quiere el negro? ¿Qué dice él? Pablo lo que quiere es llevar el evangelio, que la gente crea, hacer discípulos, o sea, ponerse juicioso con el mandato del Señor. Y pensaba con el acto de la circuncisión porque parecería un poco confuso, al fin que se circuncidan o no, pero parece que para Pablo es más importante que el acto de si se circuncida uno o no, más importante es la gente. Entonces, como para no escandalizar a los judíos, pues porque si se escandalizan los judíos, pues posiblemente no van a creer al evangelio o puede que les sea más difícil a Pablo llevar el mensaje. Entonces él quiere como ser correcto en todas las cosas para los judíos para que puedan recibir el evangelio. Pienso. Ok, eso es un buen punto. ¿Qué dice Eli? Prácticamente lo que dijo Eduardo. O sea, es que acá dice, por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó. Puede ser que Pablo decía, yo no estoy de acuerdo porque, o sea, ni va ni viene si se quieren circuncidar, pero acá como ellos querían, bueno, pues si usted quiere circuncídese, pero eso no va a impedir o no va a ayudar o qué sé yo. Si usted quiere, pues hágalo y no importa, sigamos predicando. No sé, o sea, es el concepto que tengo. Ok, vamos a ver qué dice Edward. Es que me acordaba, por ejemplo, de situaciones, por ejemplo, con otras religiones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pongamos ejemplos, o los católicos, o los testigos de Jehová, bueno, el que sea. Entonces, he visto que a veces uno choca, entonces, y no es la idea. Entonces, por ejemplo, si uno va a predicarle a una persona católica, ¿sí? Entonces uno no va a chocar, es que ustedes son idólatras y es que ustedes creen en la Virgen. No, pues no. Pues ¿qué hace uno? Pues uno más bien, claro, va a los grupos, se reza el rosario, sí, ayuda en lo que puede servir para ganarse el derecho y predicar a Jesucristo, que finalmente pues es el Evangelio. Entonces creo que Pablo está haciendo es algo parecido. Pablo está como, bueno, para no escandalizar a estas personas, ¿sí? Entonces, pues circuncida a Timoteo para que no tengan lío y puedan más fácil llevar el evangelio. Creería, no sé ustedes qué piensan. Ok, yo me voy a poner de abogado del diablo. No de abogado del diablo, sino de acusadora de Pablo. Porque aquí dice, quiso Pablo que se fuera Timoteo con él. ¿Por qué Pablo no se lleva simplemente un judío que ya estuviera circuncidado? Dice la mamá. Exacto. Por ejemplo, ¿por qué no se lleva un judío circuncidado, perdón? Se tiene que llevar un incircunciso, eso a mí me parece, me van a perdonar, ganas de fregar. O sea, Pablo, y de fregar con J, porque no voy a decir la palabra, pues soy una cristiana piadosa. Pero a ver, Pablo, o sea, no había nadie circuncidado allí que se pudiera llevar. ¿Por qué? Porque ese empeño. Que dice Pero, Quizás por el buen testimonio que tenía. pero es que Timoteo era de Derbe. Eso pesaba, ¿no? O sea, era de ahí, de ese mismo lugar, y él quería predicarles a los suyos. Entonces, y era reconocido, era creyente, entonces, pues eso tenía un valor grande, ¿sí? Lo que no logro entender es hasta dónde tenía peso el hecho de que era el papá, el no creyente. Entonces, ¿hasta dónde tenía eso gran peso para, sí, miren, acá está Timoteo,
y su árbol genealógico es este. La mamá sí cree, el papá no cree, él cree, pero hasta dónde tenía peso el hecho de que el papá era el no creyente y tuviese que circuncidarse, pues Timoteo para ir a hacer la obra. Ok. No. Vamos a ver quién más iba a hablar, que yo lo vi a ustedes así como haciendo la finta. ¿Tú ibas a hablar, Ed? ¿No? ¿O sí? Lo que pasa es que creo que Timoteo tiene algo que no se encuentra como tan fácil y es tener un corazón dispuesto, un corazón, sí, tiene algo más valioso. Lo de la carne pues finalmente se hace. ¿De qué sirve de pronto llevarse un judío circuncidado si de pronto no va a tener la misma disposición y no va a ser de ayuda pues para Pablo en esa misión? De pronto tenga otro tipo de dones. Entonces creo que él tiene el corazón dispuesto. Entonces, eso creo que es finalmente lo que importa para hacer la obra. Entonces, como que Pablo dice, ah, bueno, ese es un tema ahí que se resuelve, lo de la circuncisión, eso se hace en un momentico, una cirugía y listo. Una cirugía en esa época. Y listo, Edward, Bueno, esa vaina Sí, debe ser venga, los circuncidados, venga a ver. Ya me yo imagino no ese sé, pobre tipo sin poder andar todo yo no inflamado. sé cómo hará, yo no sé cómo hará. Más o menos. ¿Cómo crees tú que sería la cirugía? O sea, la cirugía está tranquila, no sé cómo sería. Pero la recuperación, si hoy día la recuperación de la circuncisión en un hombre adulto es fregada, con todas las técnicas quirúrgicas que hay, yo no me imagino en esa época. No me lo imagino. Entonces, complicado el tema, pero sí rescato algo bien importante. Timoteo era un tipo tan dispuesto a dar todo por el evangelio que se deja circuncidar. ¿Cuánto han renunciado ustedes? ¿A cuánto han renunciado? ¿A qué dolor se han sometido a causa del evangelio? Porque yo creo que otro ha podido decirle, bueno, no, o sea, usted me perdona, usted será muy apóstol y todo lo que quiera, pero no entiendo por qué ustedes están diciendo que no hay que circuncidarse, ni que, y por qué me va a circuncidar a mí para seguirle la rueda a los demás, por puro aparentar, porque esa podría ser una lectura, porque dice que por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, como todo el mundo sabía que él era de papá griego, entonces, a ver quién me va a ver, qué me van a decir, mire, a ver, muchas veces, ¿qué van a hacer? Muestre, ¿se circuncidó o no? Entonces, la circuncisión es algo de lo cual solamente debería saber el hombre y el sacerdote que lo circuncida. Pero han podido hacer cualquier otra cosa. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Timoteo para hacer la obra misionera, para ir a llevar el evangelio, además con semejante loco que era Pablo? Porque llevarle el trote a Pablo, uy, y después de lo que pasó con Bernabé y con Juan, ¿quién se le mide a eso? ¿Quién se le mediría? Si a mí me dicen que soy fregada y yo soy más linda, más blandita, pero entonces la gente dice, ay, no, es que Adriana es muy brava. Pues, brava yo, bravo Pablo, venga para acá, bravo, venga, nos circuncidamos. Eso sí es bravo. Entonces, la lectura podría ser, oiga, pues no, yo no voy a estar haciendo nada para complacer a los demás. Pero Edward marcó un punto muy importante. ¿Por qué? Del lado de Pablo y del lado de Timoteo, ¿por qué? ¿Qué dice Eli?
No, quería leer algo que escribió en el chat Tito Oces y dice, daban buen testimonio de Timoteo porque andaba con el Espíritu de Dios. Vale, gracias Eli, gracias Tito por el comentario. Y sí, o sea, pero qué tan buen testimonio tienen que haber dado para que Pablo se empeñara con Timoteo. Se empeñó. Entonces, no sé qué piensan ustedes en este punto, porque complicado hacer las cosas para agradar a los demás. Yo tengo una pregunta. ¿La circuncisión ahí para qué sirve? O sea, ¿sería que los judíos en esa época veían con agrado ese acto? Ah, como se circuncidó, entonces como que lo acogemos más fácil o algo así. Esa es una buena pregunta. Porque sí habían, además, dicen que por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, ¿esos judíos serían judíos creyentes, cristianos o no cristianos? No serían no cristianos. Ok. Entonces, si eran no cristianos, si todo el mundo sabía, y este es griego, el papá es griego, ¿qué iban a hacer? Le iban a decir a Timoteo, muestre. ¿Por qué recibirían, o será que, como dice Edward, recibirían más fácil el testimonio de una persona que se circuncida? ¿No? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? Porque fíjense algo, vamos a devolvernos. Vamos a devolvernos al capítulo 15. Uh-huh. Versículos 1 hasta el versículo 5. ¿Quién quiere leer? Por esos días llegaron a Antioquía algunos hombres de la región de Judea. Ellos enseñaban a los seguidores de Jesús que debían circuncidarse, porque así lo ordenaba la ley de Moisés. Les enseñaban también que si no se circuncidaban, Dios no los salvaría. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con eso y discutieron con ellos. Por esa razón, los de la iglesia de Antioquía les pidieron a Pablo y a Bernabé que fueran a Jerusalén y que trataran de resolver ese problema con los apóstoles y los líderes de la iglesia de esa ciudad. Pablo y Bernabé se pusieron en camino y algunos otros seguidores los acompañaron. En su camino a Jerusalén pasaron por las regiones de Fenicia y Samaria. Allí les contaron a los cristianos judíos que mucha gente no judía había decidido seguir a Dios. Al oír esta noticia, los cristianos judíos se alegraron mucho. Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén. Allí fueron recibidos por los miembros de la iglesia, los apóstoles y los líderes. Luego Pablo y Bernabé les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero algunos fariseos que se habían convertido en seguidores de Jesús dijeron: a los que han creído en Jesús, pero que no son judíos, debemos exigirles que obedezcan la ley de Moisés y se circunciden. Ok, gracias Isa. ¿Por qué tanto, o sea, por qué se oponen tanto con los de la iglesia y son tan laxos con los de afuera? Porque Edward estaba marcando, estos judíos de Derbe y de Listra no son creyentes. Pero con los de la iglesia, oiga, tuvieron una discusión no pequeña. ¿Por qué? Entonces, como dicen algunos, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Porque otro dicho popular, luz en la calle y oscuridad en la casa. Porque son laxos como unos... Isa, se te va nos frunzas el ceño, porque se te... Y se está así como que, what, why? ¿Por qué así? ¿Por qué tan rabones con uno y tan blanditos con otros? ¿O es que Pablo era un tipo doble cara? ¿O se cansó de pelear?
Dilo, Adri, dilo como lo sientes. Eli. La circuncisión era muy importante para los judíos. Claro. Veamos ese contexto. Desde Moisés, No, desde antes, desde antes, Abraham. desde antes de Abraham, desde Abraham. Entonces, y era un pacto. Era un pacto, entonces, pacto sempiterno, algo así. Entonces tenía que ser, y eso tenía que ver con la salvación de ellos también. Entonces, en vista de que los judíos estaban diciendo, no, hay que circuncidarse, pues yo creo que Pablo diría, pues, si tú quieres, hagámosle. Ok, ¿y por qué entonces fregar tanto con los de la iglesia? Decirles, no tienen que circuncidarse, no tienen que hacerlo. Y se plantan. Y Pedro se planta con ellos. No, ¿qué dice él? Es que me parece mucho amor y por las almas, ¿sí? Porque Pablo sabe que la circuncisión no significa nada. O bueno, habíamos visto también en un grupo que, claro, el pacto todavía es, pero ahora ya no se circuncida pues el prepucio, sino que es el corazón, ¿sí? Para ser parte de la casa pues del Señor. Entonces, Pablo sabe que eso no significa nada para la salvación, pero por amor a ellos lo hacen, ¿sí? Y es algo como tan duro. Yo no sé, yo no haría eso, yo trataría más bien como de convencerlos y demostrarles, no, es que eso no, pero cuando ellos como que insisten, como que lo hacen por amor a los otros, eso es mucho amor por las almas. A veces uno quiere ganar, es un discurso, ¿no? A veces cuando uno va a hablar con alguien, entonces uno quiere es tener la razón para ganar un debate, pero lo importante no es ganar un debate, lo importante es las almas que reciban al Señor y puedan ser salvos. Bueno, pienso eso. Ok, sí, Eduardo dice, mi prepucio no. ¿Qué dice Eli? ¿Puedo poner un ejemplo? Como lo estoy entendiendo. Dale. El diezmo y las ofrendas. O sea, yo no estaba de acuerdo con el diezmo y las ofrendas. Y cuando entendí que tenía que diezmar y ofrendar, lo hago con amor y no buscando un beneficio ni obligada. Y en la iglesia en la cual yo me congrego, nunca nos han obligado a diezmar ni a ofrendar. Además, nunca lo ha dicho el pastor en el púlpito o maldecir a alguien por ofrendar y diezmar. Pero yo lo hago, Elizabeth Bello. Pero si mi hermano va a llegar o mi familia y ellos temen mucho en el diezmo y eso que roban y tal, a mí no me interesa decirle y obligarlo a que diezme. A mí me interesa es que crea en Cristo Jesús, que lo siga y ven y ya en el camino se va nivelando la carga. Entonces, como dice Edward, por amor a esa persona, o sea, uno no debe obligarlo a nada. Ya uno va en el camino nivelando todo y ya va conociendo más, ¿no? Entonces yo la asimilaría de esa manera. Ok, vale, pero mi pregunta es, ¿por qué con los fariseos, que por fin les llegamos a los fariseos, muchachos, los fariseos están creyendo, están aquí en la iglesia, y entonces a los fariseos dice, a estos que dicen que eran de la secta de los fariseos y ahora son cristianos, pero con ellos sí palo, firmes, no hay que circuncidarse. Pero con estos de Derbe y Listra, a todos blanditos. Sí, justamente me parece muy chévere, porque claro, cuando ya, lo que pasa es que hay una diferencia, los primeros ya habían creído, ¿sí? Ya han creído, entonces, bueno, uno pensaría son salvos, entonces, bueno, hay que enseñarles y ya como que no les prestan tanta atención, es como lo veo, como que, bueno, el niño está más grandecito, entonces, bueno, hay también que exhortarlo, disciplinarlo, enseñarle, bueno, pero estos no hacen parte todavía, entonces hay que tener más amor con ellos, porque son como bebecitos, son muy sensibles, digamos, yo a un bebecito si le hablo medio duro, pues se va a poner a llorar y no, se va a apartar.
Entonces como que con más cuidado uno sabe que son como tan vulnerables que tengo que mostrarme, mejor dicho, de la mejor manera para que puedan recibir a Cristo. Entonces creo que por eso es la diferencia. Ok. Entonces, con esto que está diciendo Edward, perdón, Angélica, ¿tú querías decir algo? Sí, así es como cuando llegamos a la iglesia, somos nuevos, entonces nos permiten lo que sea, cualquier cosa, nos permiten lo que sea, nos No. consienten, sí, sí está permitido, sí, ta, ta, ta. Pero los que ya llevan años en la iglesia, que ya conocen de la palabra, entonces les exigimos más. Por eso mismo, porque ya conocen, ya no son bebés, como decimos en la iglesia. Entonces eso mismo hace Pablo, y eso mismo hacen allí, con los fariseos y con los judíos. Ok, bien importante eso, Angélica, aunque a mí no me trataron así, pero bueno. ¿Qué dice Isa? Quería pues leer era ese versículo 3 en Nueva Traducción Viviente, quizás nos ayude como a concretar lo que estamos diciendo. Dice, de modo que Pablo, bueno, el 2 y el 3, los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. O sea, aquí la razón que da para que si Timoteo se circuncidara era por respeto a los judíos de la región. Entonces uno dice, bueno, le pidió fue más que hiciera pues, de alguna manera ese sacrificio de la circuncisión, era como por ese respeto que le tenía a la tradición de los judíos a los que les quería llegar a predicar. Ok, interesante el punto. Hay algo que me gusta mucho de lo que ustedes han marcado. Hay diferentes grados de madurez. Definitivamente cuando uno ya es creyente, creo que uno necesita entender que hay cosas que no, sobre las cuales no podemos pasar. No es lo mismo, por ejemplo, una persona decirle, de hecho, es que nada es obligatorio. Nada es obligatorio en el Evangelio, absolutamente. Ni siquiera rendir el culto es obligatorio. Ni siquiera orar es obligatorio. Ni siquiera leer la palabra, no hay nada obligatorio. Entonces, entender que nosotros en la iglesia no podemos obligar a nadie, pues es una de las cosas más importantes que hay. Lo obligatorio es que no puede obligar a nadie. O sea, ¿por qué rendimos el culto? Porque podemos. ¿Por qué oramos? Porque podemos orar. ¿Por qué honramos a Dios? ¿Por qué le alabamos a Dios? ¿Por qué hacemos todo? Porque podemos. A ver, pensemos en la persona que más nos guste, ay, el crushing que tenemos con quien sea. Imagínense, Elizabeth, si tú pudieras estar con tu esposo, estarías porque puedes. Edward que está con su mamá, ¿por qué está con su mamá? Porque puede, porque tiene mamá y la tiene cerca y la puede consentir. ¿Por qué Angélica está con Tiberio? Porque puede, qué rico. Entonces hay cosas, ¿por qué tomo tinto? Porque puedo. ¿Por qué hablo con Dios? Porque puedo. Entonces, no ponerle límites, no ponerle cargas a la gente es una de las cosas que uno como cristiano ya debe entender. Nosotros no podemos ponerle cargas a nadie. Y a veces eso es una de las cosas más complicadas de entender cuando la gente es muy apasionada y es muy, no sé si legalista es la palabra, pero si se trata de legalismo, pues yo soy súper legalista.
A la gente hay que exigirle. Pero Pablo y Timoteo, a los que ya están adentro, a los que ya tienen un grado de madurez distinta, pues sí, les dicen, oiga, no hermano, no le impongamos cargas a la gente. Pero a los que están afuera, lo que hablábamos en algún estudio, creo que fue en el de Juan el miércoles, pues si yo estoy en otro país, en otra ciudad, en otro lugar, y la iglesia donde, por ejemplo, lo que nos contaba Loida, que la iglesia donde ellas se congregan usan el velo. Las mujeres tienen que usar un velo. Pues yo voy y me voy a poner el velo, ¿cuál es el problema? Alguien decía, no, que yo estaba en una isla y entonces allí en la iglesia te obligaban a usar falda. Pues póngase la falda. ¿Cuál es el problema? Imagínense hasta dónde llegó Timoteo. Nosotros, que me quiten los aretes, que no me maquille, que use una falda, que no. Pero Timoteo llegó hasta circuncidarse. Y nosotros tanto que fregamos. ¿Hasta dónde somos capaces nosotros de renunciar a nuestra libertad? A nuestro derecho a que a mí nadie me va a obligar a nada. Por el evangelio. ¿Qué dice Ed? Hay otra cosa que me parece importante, que son los mismos de la iglesia los que se están haciendo como los otros, ¿sí? Porque a veces, bueno, no sé, a veces tal vez querramos nosotros amoldar a la gente a nosotros, ¿sí? Pues acá vemos que no, son ellos los que se están haciendo como como los judíos, ¿sí? En este caso, pero puede ser cualquier otro ejemplo. Puede ser cualquier otra religión o cultura o, por ejemplo, si uno va, por ejemplo, a una tribu indígena, pues nosotros no tenemos que amoldarlos a nosotros, ¿no? Sino que nosotros nos hacemos en su cultura, nos metemos con Ponte el ellos. taparrabos, Eduardo. El taparrabo. Exacto. Yahé, no mentira, Yahé no, pero sí para mostrar a Cristo. Entonces eso me parece también un dato importante, ¿no? Que a veces no es amoldar a la gente a nosotros, sino que todo lo contrario, nosotros hacernos como ellos para que puedan recibir al Señor. Sí, sabes que me da mucha risa porque eso que estás diciendo, yo conocí a una persona a quien quiero y respeto mucho porque es un joven de verdad con una pasión con el Señor muy grande y él consumía marihuana. Entonces, en un momento yo se hablé con él y lo confronté, patoco, pilas. Entonces, él casi que me decía, yo me hago marihuanero a los marihuaneros. No, o sea, mire, es que... O sea, no, por supuesto, hay límites. Hay cosas negativas que yo no voy a hacer para adaptarme a los demás. Entonces, esa adaptación tiene límites. Porque a mí me da mucha risa, ¿no? Pues no, yo con mis amigos bohemios sigo, me fumo el habano, me tomo el whisky y amanezco bebiendo para predicarles. No sé. Pero si me dicen quítese los aretes, no se maquille y póngase la falda larga para ir a una iglesia pentecostal, ahí no, ahí sí no cedo. Oigan, nosotros somos, pero... unas joyitas, ¿no? ¿Qué dice Eli? No, que mira, Jesús fue testimonio en todos los ámbitos y él se sentó con prostitutas y él no se volvió prostituto. Y él ¿No? bebió un vino quizás y no se volvió alcohólico. Y él estuvo con los ladrones, él estuvo con tanta gente y él no se untó de eso. Entonces también va como que en el testimonio que cada cual tenemos, en nuestra convicción, en nuestra creencia y sabemos que eso es malo, pero no por eso no voy a ir a estas personas, ¿no? Claro, lo que pasa es que Jesús no decía, no se juntaba con los ladrones y bueno, vamos a robar, vamos a dar un golpe. O sea, Correcto, o no. sea, tú puedes andar con una persona que
que esté en malos pasos y si voy allá a predicar, puedes ir a una cárcel, pero por el hecho de yo ir a una cárcel no es que me vaya a volver a ladrón y planificar el robo del año, sino al contrario, voy a dar ese testimonio y a conocer del Señor y que la fe de ellos sea afirmada, que empiecen a creer. Quizás esto fue lo que pasó acá, ¿no? Bueno, afirmemos más a los judíos. Él se circuncidó ya siendo una persona adulta, no sabemos la edad, pero me imagino que ya era una persona grande. Entonces, como que afirmemos más esto en los judíos. Se complacen. Aquí se complace a todos. Gracias, Eli. Hasta ¿Qué luego. dice Isa? Estaba buscando esta cita bíblica de 1 Corintios 9:20. Dice, entre judíos me he comportado como judío para ayudar a salvarlos. Entre los que viven bajo la ley, me comporté como uno de sus seguidores para ayudar a salvarlos, aunque en realidad yo no vivo bajo la ley. Cuando estuve con los que no conocen la ley, me he comportado como uno de ellos. Lo hice para ayudar a salvarlos también a ellos, aunque en realidad yo nunca dejo de estar bajo la ley de Dios. De hecho, estoy bajo la ley de Cristo. Cuando he estado entre los que tienen dudas, me he comportado como uno de ellos para poder ayudar a salvarlos. Es decir, me he hecho todo para todos para que de todos modos pueda ayudar a salvar a algunos. Hago todo esto por la buena noticia de salvación para participar de sus bendiciones. O sea, se volvía judío, se volvía griego, se circuncidaba si había necesidad. Acá pues era necesario circuncidar a Timoteo, pensando en la salvación de esos posibles, de esos judíos que quería predicarles. Eso era lo que estaba sucediendo en este momento. Gracias por ese aporte, Isa, bien importante. Y entonces leamos los versículos 4 y 5, porfa. Pensando en eso que estamos discutiendo, porque no simplemente se circuncidó y ya. Cambió el discurso, cambiaron los acuerdos a los que habían llegado ya en Jerusalén. Bueno, ya como circuncidé a este loco me va a tocar decir que... ¿Qué dice? Versículos 4 y 5, ¿quién lee? Oiga, nos han rogado. Pablo y los que iban con él recorrían las ciudades informándoles a los creyentes sobre las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos líderes de Jerusalén para que las obedecieran. De manera que las iglesias se fortalecían en la fe y crecían cada día. O sea que aquí están tomando lo que vimos la vez pasada, ¿cierto? Lo del acuerdo al que se llegó en cuanto a la circuncisión, o sea, retomamos lo del capítulo 15, ¿cierto? El acuerdo al que se había llegado. Ajá. ¿Qué ven ustedes de interesante aquí? ¿O parece, o sea, todo lo lógico? Eli, ¿tú ibas a hablar? Sí, pues lo interesante acá es que los acuerdos decían que no se les iban a poner cargas que ellos no podían llevar. Y si bien la circuncisión ellos la tenían como que era uno de los pasos para la salvación, entonces ya no era necesario. O sea, yo creo que acá también este señor Timoteo era un testimonio, ¿no? Bien, si él se quiso circuncidar, bien, si tú no te quieres circuncidar, bien, igual la salvación viene es por Cristo, no por la ley de la circuncisión. Entonces, entonces lo importante es que acá ellos empezaron a repartir los acuerdos que habían llegado con los apóstoles y con los ancianos y diciendo, simplemente traten de cumplir esto, pero no les vamos a imponer cargas. Si tú te quieres circuncidar, bien, y si no, no. Y les enseñarían y les predicarían el evangelio, me imagino. Ok, gracias, Eli. ¿Qué dice Ed? Me parece muy astuto, Pablo, me parece demasiado astuto, es muy teso, porque está entendiendo cómo son los judíos. Entonces, pues claro, él es fariseo de nacimiento, pues sí, conoce todo el tema. Entonces resulta que él sabe lo delicado de pronto que es, o no lo delicado, sino lo importante que es para un judío, pues obviamente la ley. Y entonces lo que hace es remitirlos a los
o a los judíos que habían creído, que se habían hecho cristianos, y les menciona el acuerdo que habían hecho, pues porque para ellos había sido escandalizante. Entonces no guardamos la ley, ¿sí? Entonces para ellos es como delicado, pero se genera un acuerdo. Entonces no me acuerdo qué era, de no comer sangre, fornicaciones. Hechos 15, 29. Hechos 15, 29, sí. Ujú. Entonces, bueno, leemos 15, 29. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Entonces, de esas cosas, como que era el acuerdo que habían hecho con los judíos, entonces les dicen, miren, estos son como los acuerdos, como para que ellos no se escandalicen tampoco y reciban el evangelio. Entonces, eso me parece muy teso, o sea, muy astuto Pablo. Y fuera de eso, como habían judíos también que ya habían creído, pues ya los toma también como referente, ¿sí? Entonces, me parece muy chévere eso. Ok, gracias, Seth. ¿Alguien quiere comentar algo más en este punto? ¿O vamos y compartimos? ¿Qué les enseña esto o en qué los confronta? ¿En qué sienten ustedes que podríamos aprender de estos locos a hacer iglesia? Ed. Y qué pena que se hablando mucho, pero es que es muy chévere. No, gracias por hablar. Ah, ok. A mí personalmente me llega que ser cristiano no es que a veces pensamos que ser cristiano es ir a la iglesia. Bueno, que Pablo ahí nos enseña que lo más importante es llevar la palabra y que Angélica. Ok, Angélica, qué pena. ¿Qué pasó? Sí, dale, tranquila, termina la idea, pero creo que te estás congelando. Si quieres, apaga la cámara y mientras hablas, pues, ¿sí? Termina la idea. ¿puedo? Ah, sí, ahora sí, pero apaga la cámara por si acaso no te vayas a volver a quedar congelada. Y qué pena, Eduardo, ahorita te doy otra vez la palabra. Ay, no, qué pena con Edward. Bueno, que para Pablo no era tan importante que Timoteo se circuncidara, sino que lo más importante era llevar la palabra. Entonces, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, estar ahí con las personas, no importa lo que las personas, cuál sea su actividad, es hacerse como los demás para poder llevar la palabra y que las almas tengan esa salvación, que eso es lo más importante, hacernos como los demás, para que todos lleven la palabra. Ok, Angeliquilla, muchas gracias. Ya puede prender la cámara, China. Ed y luego Elizabeth. A mí me parece muy chévere que ser cristiano no es como una religión, ¿sí? Entonces voy a la iglesia los domingos y hago tal y tal, sino que ser cristiano es ser como Cristo, amar a las almas, amar a las personas. Y nosotros no moldeamos a nadie, nosotros no vendemos una religión, nosotros no llevamos gente a una congregación, sino que los llevamos es a Cristo y los amamos, los ayudamos, no los encajamos en un molde, sino que creo que eso me parece importante entenderlo, ¿sí? Que es amor por ellos, amor por ellos. Todos somos diferentes y así nos hizo el Señor y eso los hace también mucho más valiosos, ¿sí? Es como pues así hizo el Señor, nos hubiera hecho todos iguales, ¿no? Pero el Señor hizo diversidad muchísima. Entonces, sí, llevarlos es a Cristo, ser astutos, no es ganar un debate, sí, sino que de verdad ser astutos y bueno, si me toca hacer algo o despojarme de algo para que otra persona pueda recibir el amor del Señor, pues bueno, que podamos hacerlo. Obviamente eso no se puede yo solo, necesitamos también del Espíritu Santo para poder hacer esas cosas y entender el amor de Él para poder dar ese amor. Súper, gracias, Seth. ¿Qué dice Eli? Bueno, ¿yo qué aprendo? Yo aprendo es como a respetar también, ¿no?
y a ganarme ese derecho de ser escuchada y aprender a respetar a la otra persona, porque es que a veces uno no respeta y uno cree saber la verdad y no, y es que la palabra dice y es que esto y usted tiene que someterse y no. Mira, cuando yo empecé en el cristianismo, llegaron y me quitaron todos unos cuadros que eran unas obras de arte, unas esculturas y todas las rompí, las quemé, entonces imagínate, empezaría yo así de esa manera, es ganarme ese derecho a ser escuchada, respetar a la otra persona y no poner ningún tipo de carga. Esa sería mi conclusión. Qué bueno, gracias, Eli. Isa, no sé si tú quieres comentar algo. Sí, es ver como ese proceso de madurez que cada uno tenemos, ¿no? Y ver cómo lo tuvo Pablo, porque miren al Pablo que cuando era Saulo, llegó siendo el malo de la película y yo los meto a la cárcel y imponiendo que respetaran a su Dios, imponiendo y pensando que estaba en lo correcto. Y Dios toca su vida y empieza como ese proceso, ¿no? Y pues unida a lo que menciona Eli, a mí me pasó eso, o sea, yo fui de las que impuso de que quiten esas cruces, quiten todo eso, y eso hace un daño terrible. Entonces es uno llegar a ese punto de madurez en donde si realmente ama la obra y quiere hacerla, es pedirle al Señor mucha sabiduría y decirle, Señor, úsame, y Él lo va a usar a uno. Esta semana quería compartirles que mientras que estuve pues enferma, yo dejé de participar en los conversatorios del lugar donde trabajo, no me volví a conectar tampoco y esta semana dije, no, voy a retomarlo. Y es bonito cómo la gente extraña las intervenciones que uno llega a hacer. Entonces, y volver al conversatorio y ver que sí extrañan lo que uno aporta, es muy bonito y es gratificante y uno dice, de verdad que Dios va haciendo la obra y no pueden ser participaciones magistrales y extensas, pero Dios va obrando en el corazón de las personas. Y yo dije, no, o sea, definitivamente Dios va tocando y lo va usando a uno. Y uno piensa que no, pero sí va orando. Entonces, y es eso, es ganarse ese lugar, ese derecho a ser escuchado, lo que decía Edward, ¿sí? Pueden haber muchas personas de una doctrina X, pero si uno va a mostrarles a Jesús, eh, con poquitas palabras uno puede hacer mucho, mucho es mucho, y si uno lo hace con amor por la obra, Dios va orando, Dios va usando el poquito del talento que le haya dado a uno, lo va usando, lo va amoldando y lo va utilizando. Entonces eso es lo que me enseña hoy, que Timoteo no nos muestra por ninguna parte que se haya rehusado, que Pablo fue estratégico. Nosotros cuántas ideas se nos vienen a la cabeza para hacer cosas terrenales y hombre, Dios mío, nos dé sabiduría para diseñar estrategias, ideas para hacer las cosas espirituales para la obra. Entonces, me llevo eso, es que Dios nos dé esa sabiduría para inventar cosas para hacer la obra. Y pues yo sí le pido a Dios es eso, que me quite como ese temor, porque si él mismo lo dice, donde hay amor, pues no hay temor, ¿no? Qué Eso. bueno, gracias, Isa. Yo, con estas cosas que hemos discutido hoy, hay algo que me retumba en la cabeza cuando Jesús le dijo a sus discípulos, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Y a mí me falta tanto astucia como sencillez, de las dos. Y es ese sometimiento, lo que ustedes han marcado, el amor a las almas. ¿Cuánto estamos dispuestos? ¿Cuánto estoy yo dispuesta a someterme? ¿Cuál es el prepucio que yo estoy dispuesta a poner sobre la mesa? Córtelo con tal y llegar
a la gente. Wow, eso a mí a mí siempre me va a confrontar todas estas cosas, porque realmente es mucho lo que hay que aprender, mucho para mí, mucho lo que hay que poner en la mesa y dejarse cortar por amor a las almas. Entonces, bueno, chicos, Adri, no sé si tú quieres comentar algo. Tú toda calladita. No, pues no, escuchando que todo lo que han dicho es súper chévere, ¿no? Todo lo que uno aprende de estas porciones, pues a mí me queda también precisamente eso que estaba diciendo Adri, ¿no? Timoteo, ¿no? Ese corazón también de Timoteo, que él estaba dispuesto a hacer, a poner su grano de arena ahí para hacer la obra y no lo dudó, no se negó en ningún momento, sino como ese amor como por el servicio, ¿no? Y hizo su sacrificio también, pues para ir a hacer la obra con Pablo. Y sí, lo que dice Adriana es muy cierto, nos falta muchísimo, pues por lo menos también a mí con Adri también lo comparto, ¿no? Tanto de astucia como de sencillez y de despojarse uno a veces no se despoja uno de lo mínimo y también lo que dice Eduardo, ¿no? Eso no cree que ser cristiano ya, voy a la iglesia y ya, con eso me basta y mire que es mucho más profundo que eso. Entonces, sí, muy chévere todo lo que hemos aprendido hoy. Qué bueno, gracias Adri. Ya que tiene el micrófono abierto, aprovecha y haga una oración para terminar este tiempo, por favor. Claro que sí. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir tu amor, Padre Santo, para poderlo dar a los demás, Señor. Danos la sabiduría, danos el entendimiento, danos la astucia, Padre, para poder ganar a todas estas almas, Señor, que están por todos lados, Señor, en todo lado, Padre, donde estemos, Señor. Hay personas que te necesitan, Señor, así como te necesitamos nosotros, Padre Santo. Gracias por enseñarnos, Señor, por ponernos estos ejemplos, Señor, para que nosotros entendamos cuál es nuestra función, Señor, entendamos cuál es el propósito que nosotros tenemos, Padre, como iglesia, Señor, cuál es la función que nosotros tenemos, Señor. Y ayúdanos, Padre, ayúdanos, porque nosotros somos tercos, a veces somos débiles, Señor, a veces somos lentos, Padre, para entender. Entonces ayúdanos, Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos los que están aquí en sala. Eli, Isabel, Adriana, Edward, Angélica. Gracias a todos los que nos han acompañado. A Tito que nos ha saludado. Por aquí también estaba Gladys. Y a todas las personas que han estado a través del canal de Facebook. Un abrazo muy grande. Que el Señor los bendiga. Chao. Un abrazo, bye bye. Chao.